Mota TV presenta Consulta Laboral con el licenciado Juan Manuel Montaño. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a su sesión Consulta Laboral a través de su canal de YouTube Mota TV, el canal que lo vea usted. En esta ocasión, con motivo de las Navidades, vamos a tratar el tema el salario de Navidad. Y por tal razón, nosotros de entrada le estamos deseándole muchas felicidades a todos y cada uno de todas las personas que en esta época sienten el fervor de la Navidad. Vamos pues a entrar en materia. Recuerden siempre que esta sesión lleva una consulta al empleador y al trabajador, porque en cada hogar, en cada casa, en cada empresa, hay un trabajador y hay un empleador. Y por tanto, es importante que estén orientados acerca de sus deberes y sus derechos. Vamos pues a continuar ya con el programa del día de hoy. Como le adelantábamos, estamos en Navidad y hay una gran preocupación siempre entre los trabajadores y los empleadores de conocer el salario de Navidad, qué día lo van a dar. Por ejemplo, pero en nuestra cultura dominicana, el salario de Navidad es el término técnico que está contenido en el Código de Trabajo. Pero ustedes pueden escuchar muchas veces que la gente dice el doble sueldo. Otra vez se dice mi regalía. Otra vez se dicen mi salario 13. Y así sucesivamente. Pero en su origen, el nombre con el cual se bautizó el salario de Navidad se llamaba aguinaldo. Y era con motivo precisamente de un regalo que se le daba al trabajador en el año nuevo. Esto sucedía en los países de América Latina y luego esto fue extendiéndose a los demás países y finalmente en el 1957 llega a nuestro país el salario de Navidad ya mediante una ley de obligación. Ya ese es el origen del salario de Navidad en nuestro país. Ahora, ¿cómo define el Código de Trabajo el salario de Navidad? En esta ocasión queremos leer textualmente lo que dice nuestro Código de Trabajo acerca del salario de Navidad. Dice nuestro artículo 219 del Código de Trabajo lo siguiente: es el salario de Navidad no es más que la 10ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador o trabajadora en el año calendario. ¿Qué significa la 10ª parte? Es una pregunta como diría usted, pero eso es muy científico. ¿Qué significa la 10ª parte? Pero esto es sencillo. La 10ª parte no es más que todos los salarios mes tras mes usted ganó en el año vigente. Entiéndase, estamos ahora en el año 2023 y cada salario que usted se ganó en este año 2023 simplemente vamos a sumarlo todos. Al sumarlo vamos a dividirlo entre 12 y ahí me da un salario. O sea, yo voy a hacer una ilustración más fácil. Voy a coger mi calculadora y voy a poner de ejemplo el salario mínimo de ley más mínimo de lo que existe en nuestra legislación. Es el salario 13.685, es la categoría más mínima en el sector privado. Por ejemplo, si yo tomo mi calculadora y hago la siguiente operación matemática, 13.685 es el salario más mínimo que usted ha ganado en este año, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por 12 meses. Al multiplicarlo por 12 meses, me da que este trabajador o trabajadora se ha ganado en este año 164.220 pesos. Al yo dividir ese valor de dinero entre 12 meses, esta es la operación matemática, me va a dar lo mismo 13.685. ¿Ve lo sencillo que es entender la que es la 10ª parte? Por eso nosotros estamos aquí, para ilustrarle y no confundirlo con palabras muy buscadas. Vamos a un lenguaje sencillo y fácil para cualquier trabajador. Nuestra legislación contempla que es obligatorio del empleador pagar el salario de Navidad
en el mes de diciembre. En algunos casos, dice nuestra legislación, nuestro Código de Trabajo, que el salario de Navidad debe ser pagado a más tardar el día 20 de diciembre. Y ahora, algunas personas preguntan, pero a mí me cancelaron en el mes de mayo, ¿tengo derecho al pago del salario de Navidad? Es una pregunta que se hace cualquier amigo. Entonces nosotros le vamos a responder, no importa las razones, las causas por las cuales a usted lo hayan cancelado, es obligatorio el empleador entregarle su salario de Navidad en el mes de diciembre. En este caso, usted va a recibir una proporción de su salario de Navidad. Entiéndase. Tomando el mismo ejemplo de ahorita, voy a hacer otra operación matemática, muy sencilla. Simplemente, si usted trabajó hasta el mes de mayo, hágase de cuenta que el 30 de mayo usted lo cancelaron, ganando 13.685, simplemente vamos a multiplicar eso por 5 meses. 5 meses, esto equivaldría a que usted se ganó en esos 5 meses 68.425 pesos. Eso lo vamos a dividir entre 12. Entonces, si hacemos operación matemática y lo dividimos entre 12, a usted hay que pagarle ahora, a más tardar el 20 de diciembre, 5.702 pesos con 8 centavos. Eso es la duodécima parte que usted debe recibir de su salario de Navidad cuando usted ha sido una persona que no ha trabajado en todo el año, sino que trabajó simplemente una parte del año. Esta misma explicación que estamos dando nosotros a nivel del Código de Trabajo también se le aplica a los servidores públicos, entiéndase, a las personas que trabajan para el Estado Dominicano. Porque aunque son legislaciones distintas, en el fondo es el mismo criterio, pagar el salario 13, lo que el pueblo le llama doble sueldo, la décima parte de lo que usted ha ganado en el año. Entonces, en ese sentido, estamos ya bien establecidos que es un derecho que usted no lo pierde nunca, no importa la circunstancia y la forma en que usted haya concluido su labor, en este caso, su contrato de trabajo en la empresa. No importa en la forma en que haya salido usted de la empresa, el empleador está en la obligación de pagarle ese salario de Navidad. Ahora bien, algunas personas preguntan, ¿quién tiene derecho al salario de Navidad? Y yo tengo que responderle, todo trabajador, no importa en la circunstancia que ha hecho su labor en la empresa, tiene derecho al pago del salario de Navidad. Ahora bien, hago una precisión para que no se confundan con los trabajadores que trabajan para el Estado Dominicano. Entiéndase, los servidores públicos. La ley 41-08 contempla que el salario de Navidad para los servidores públicos solo van a ser recibidos a partir de tener 3 meses de labor en una oficina o una institución del Estado Dominicano. Diferencia que tenemos en cuanto a lo que es en el caso del trabajador en empresa privada. En empresa privada, el salario de Navidad, desde que usted trabajó un mes, ya tiene derecho a recibir ese pago. Entonces, el pago debe recibirlo cualquier persona bajo cualquier concepto que preste un servicio en las empresas privadas. Por lo tanto, es obligatorio del empleador pagar el salario de Navidad, no importando el tiempo mínimo que haya tenido la persona, siempre y cuando haya prestado el servicio, un contrato por tiempo indefinido, tendrá ese derecho a pago de salario de Navidad. Ahora bien, hay situaciones que a nosotros nos preguntan, ¿todo el mundo tiene derecho a recibir el salario de Navidad en cuanto el valor? Y yo tengo que decirle, no. ¿Qué sucede? Hay personas, por ejemplo, que tienen un salario en una empresa que califica para un salario mínimo de 13.685 pesos, que es el salario más mínimo que debe pagar a la empresa. Pero ese funcionario de esa empresa privada
gana 100,000 pesos de salario. Usted dirá, bueno, si él gana 100,000 pesos, debe recibir 200,000. Pero ¿qué sucede? La ley pone limitaciones. En ese sentido, establece nuestra legislación que la persona o trabajador que gane por encima de 5 salarios mínimos, lamentablemente solo recibirá los 5 salarios mínimos. Y para poder ilustrar esto, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, porque es importante que los amigos queden edificados todo lo relativo al salario de Navidad. Por ejemplo, si yo en una empresa gano 100,000 pesos mensual y la empresa en la cual yo presto el servicio califica por un salario mínimo de 13,685 pesos, lamentablemente solo voy a recibir eso de salario de Navidad. Un ejemplo, si yo multiplico usando el mismo salario que ya hemos conversado anteriormente, en la misma operación matemática, tengo mi calculadora, 13,685 por 5. En mi caso personal, que gano 100,000 pesos, solamente voy a recibir de salario de Navidad 68,425 pesos. O sea, en mi caso no se aplica la regla de lo que se llama el salario doble, lo que le llaman salario 13. O sea, voy a recibir mi salario 13, pero no en la manera y la forma que lo va a recibir aquel que tiene un salario mínimo o por debajo, que califique por debajo de los 5 salarios mínimos. Significa esto que yo solamente voy a recibir, gano 100,000 pesos, pero a mí no me lo van a doblar, solamente voy a recibir 68,425 pesos. Porque esas son de las limitaciones que pone la ley. Los 5 salarios mínimos de ley. En el caso específico, hay algunas empresas que teniendo un funcionario de su empresa que se faja y realmente es un tipo que se entrega a que esta empresa eche hacia adelante, en muchas ocasiones tienen la norma de pagarle sus 100,000 pesos como salario, en este caso de salario de Navidad. Significa esto que si esto te hace una costumbre permanente, ya el empleador tiene la obligación de darle su salario aumentado a 100,000 pesos. Antes de despedirnos, tenemos que también señalar que el salario de Navidad no puede ser objeto de descuento sobre la renta, o sea, está exonerado. Por lo tanto, el empleador no puede deducirle ningún tipo de impuesto al salario de Navidad. Tampoco, de acuerdo a nuestro Código de Trabajo artículo 222, no puede ser objeto de ningún tipo de embargo, ni de cesión de crédito, ni ninguna de esas adornos que quieren a veces los prestamistas para quedarse con el salario de los trabajadores, para que el trabajador use eso para necesidades propias de él. Porque recuerden que el derecho del trabajo es un derecho social, procura el bienestar de los trabajadores, porque eso forma parte de que esos son de su esfuerzo, de su venta, de su fuerza de trabajo, el que logran esos objetivos. También es importante señalar que hay a veces que se habla del salario 14. ¿Qué sucede? El salario 14 no está en la legislación de aplicación del Código de Trabajo. Por lo tanto, no es una obligación pagar salario 14. En la práctica, eso es una opción que muchas veces los empleadores a esos trabajadores o a esos empleados ya de confianza, empleados que se arriesgan mucho por la empresa en su servicio, el empleador, para querer como premiarlo, le establece un salario 14, pero ya son cosas opcionales, no obligatorias. Cualquier pregunta ustedes la pueden hacer, solamente tienen que suscribirse, darle a la campanita y ahí hacer la pregunta que ustedes quieran y dejarla ahí, que nosotros la estaremos contestando. En esta ocasión
vamos a desearle a todo el mundo muchas felicidades y un próspero y venturoso año 2024. Hasta la próxima, amigos.